Estamos en el marco de la COP tratando de abordar la problemática del cambio climático desde la perspectiva científica y desde la perspectiva de la ciencia y de la innovación. Con esto queremos decir la perspectiva crítica y la perspectiva rigurosa que debe tener la ciencia. Ese es un poco el aporte que estamos intentando hacer, o por lo menos el enfoque que con el que estamos cubriendo todo este recorrido, como digo, tratando la problemática del cambio climático, pero desde la perspectiva de la ciencia y de la innovación. Esta mañana hemos tenido una serie de sesiones en las que hemos reflexionado sobre la importancia de las ciudades y el papel relevante que tienen las ciudades como agentes tractores de esta transformación y de esta transición ecológica y económica que están haciendo, la importante labor que tienen las ciudades, el importante papel y también la importante responsabilidad que tienen como gestoras de un recurso limitado y escaso y extremadamente valioso como es el recurso que es el espacio físico. Esta tarde vamos a tratar dos sesiones, vamos a tener dos sesiones. La primera la comenzamos ahora y vamos a tratar un tema que también es de suma importancia, que es la problemática de la España, en este caso de la España rural, de lo que se ha venido a llamar la España vaciada. Para ello tenemos la suerte de contar con el apoyo de la Fundación I+E, que en los últimos meses ha hecho un esfuerzo ímprobo en recopilar ideas, estrategias, problemáticas que están ocurriendo en el campo para identificar exactamente, enmarcar exactamente el problema y ver cómo se puede abordar de una manera optimista, de una manera confiada. Va a moderar la mesa Renato del Vino, presidente de la Fundación I+E. Y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Daniel. Gracias al Ministerio por invitarnos a estar hoy aquí. ¿Por qué Fundación I+E? Fundación I+E es una fundación formada por 10 multinacionales extranjeras, todas con su matriz fuera de España, pero con más de un siglo de vida, muchas de ellas en España, y con gran recorrido. Empresas que se han puesto de acuerdo para estar juntas en atraer inversiones a España, en desarrollar centros de excelencia, en generar empleo de calidad y con un compromiso claro con el país a nivel de desarrollo y de huella fiscal. Todas nuestras empresas tienen a nivel de Total Tax Contribution un claro desarrollo y un claro recorrido en la península ibérica. Decidimos hace tiempo que, independientemente de quién estuviese a los mandos de los gobiernos, lo que necesitábamos era un proyecto país y necesitábamos que las cosas sucediesen. Y por eso nos embarcamos en hacer este estudio en el que contábamos con grandes expertos, con mucha información y de manera interna también contábamos con el apoyo de algunas de nuestras empresas que ya habían generado ecosistemas de éxito en las zonas en las que se movían. Entonces, nos han invitado hoy a hablar de este informe que se llama Palancas para mover España y estamos con varias de las personas que nos ayudaron a desarrollarlo y es a las que paso a presentar. Tenemos a Paloma Cabello. Bueno, Paloma Cabello ha sido la primera europea a formar parte de la junta directiva del MIT. Ahora mismo, además, es presidente de HG Beyond Material Science en España y es una persona que nos está ayudando muchísimo desde la generosidad y desde las ganas también de que las cosas sucedan. Tenemos también a Secundino Caso, que además de ser alcalde de Peñarrubia, es el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, REDER. Nos acompaña también Marian Fernández, que es representante de la red SSPA y además es la directora general de FOES, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas. Y tenemos también a Luis de Cristóbal, que es innovador social, emprendedor, economista, conferenciante y además es el creador y el fundador y ahora mismo director de la iniciativa Repueblo. Es un placer para nosotros contar hoy con ellos. Entonces, si os parece, os cuento muy rápidamente cómo hemos estructurado el informe y pasamos a lo que creo que es más interesante y más importante, que es un debate con algunas preguntas de las que surgieron de nuestro informe
para debatirlas con 4 personas que saben de esto infinitamente más que yo. Nosotros lo que pretendemos, sabemos que esto es un problema que tiene muchas aristas y afrontarlo desde una sola variante no sirve para ayudar. Y me estoy refiriendo al tema del reto demográfico. Algunos hablan de España vacía, otros de España vaciada. No me convencen ninguno de los dos términos en general. Estamos hablando de despoblación por un lado, superpoblación por otra, porque es verdad que hay zonas vacías, pero es verdad que hay zonas en España extremadamente densas de población y con los problemas que eso conlleva. Entonces decidimos analizarlo bajo el prisma de la innovación, que es el paraguas de nuestra fundación. La Fundación I+E quiere decir Innovación España. Desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista del empleo, formación y empleo. En este sentido, hemos tocado 4 palancas y esas 4 palancas nos han llevado a contrastar con estos señores, que al final nos han llevado también a una serie de conclusiones. Entonces, antes de llegar a las posibles conclusiones, creo que hoy deberíamos conseguir sacar nuestras propias conclusiones de este trabajo, porque lo que sirve es que todos nos pongamos en marcha para que las cosas sucedan y entre todos movamos España. De ahí nuestras palancas para mover España. Entonces, buenas tardes, gracias por venir a vosotros, porque además muchos de vosotros venís de fuera de Madrid, hoy aquí a la COP25. Dentro de lo que ha sido nuestro informe, dentro de nuestras palancas, dentro del de la innovación para mover territorios y sociedades, voy a hacer una pregunta primero a Paloma, pero si os parece intervenís todos luego dando vuestra opinión. Nosotros decimos que la innovación es motor de progreso y es uno de los factores que contribuyen a modernizar las sociedades, mientras en España nuestros indicadores no nos sitúan entre los países más innovadores. Yo sé que a ti los indicadores no te entusiasman, tampoco te dicen mucho. Tú quieres acción, quieres movimiento. Entonces nosotros hablamos aquí de creación de sistemas y de ecosistemas innovadores que generan transferencia de conocimiento, riqueza, empleo, emprendimiento y más innovación. Pero a través de vuestra experiencia sobre el terreno, ¿cómo creéis que deberíamos encauzar la innovación pública y privada para que sirva verdaderamente como vertebradora del territorio? ¿Qué proyectos conocéis que podrían servir de referencia? Bueno, yo primero... ¿Sí? Sí. Lo primero que creo que es interesante es ponerse de acuerdo todo el mundo en qué es innovación, ¿no? Hay mucha gente que cree que innovación es inventar cosas nuevas, ¿no? Desarrollar tecnologías que no había antes y tal. Innovación es, entre otras cosas, hacer una aplicación de tecnologías existentes para hacer algo de una manera que no se venía haciendo así. Pero no necesariamente pasa porque tú te inventes tecnologías nuevas, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que se siente lejana a la idea de la innovación porque piensa que si no es un creador de tecnología no tiene a su alcance la innovación, ¿no? Por lo tanto, yo primero sentaría eso. Y luego, a nivel del desarrollo local o de cómo se gestiona la innovación para que sea más eficaz, yo siempre he defendido, y es una idea muy de MIT además, que la innovación se hace mejor en territorios pequeños. Es decir, es mucho mejor coger un dominio pequeño, buscar el conocimiento que hay ahí y las posibilidades de desarrollo y hacer cosas con impacto, claras y que no parecen tan ambiciosas en primera instancia, que el intentar hacer políticas país o gestionar desde las normas generales, ¿no? Entonces, en ese sentido, y de forma concreta, con respecto al desarrollo local, con respecto a la contribución a vertebrar, ¿no? Y a que las zonas que están demográficamente, pues que tienen esas, me niego a llamarlo desfavorecidas, lo voy a llamar que tienen unas características demográficas específicas. Bueno, pues yo lo que creo es que hay conocimiento histórico, buscar 2 o 3 cosas nada más, utilizar lo que se sabe hacer en todas partes, revisar cuáles son los agentes que están haciendo que sucedan las cosas, es decir, desde el punto de vista público, cuáles son los organismos que se están ocupando, si es que existen, porque a veces yo creo que no existen, que se estén ocupando de reciclar, de utilizar ese conocimiento histórico, ponerle capas de tecnología encima y ver cómo puede eso contribuir a crear riqueza.
Y desde luego, insisto, no hay que esperar a tener el 5G tirado por toda España para empezar a reciclar el conocimiento histórico y para empezar a ponerle tecnología a lo que ya se sabe hacer desde hace milenios en muchas partes de España, ¿no? Secundino, ¿cómo ves tú esta interesante idea que lanza Paloma, decir que no hace falta que sean zonas grandes, sino que son estas zonas pequeñas? Bien, desde la cercanía lo primero, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí en este acto tan importante como para nosotros, ¿no? Y lo que representamos desde pequeños lugares de España o desde esa forma de ver el desarrollo rural que viene de los grupos de acción local, ¿no? Pero por intentar aportar entre todos, seguramente cosas que seguramente no pensamos en el día a día, y la innovación seguramente que es y se está haciendo innovación en las zonas rurales, pero podríamos empezar diciendo el gran problema que tenemos en las zonas rurales para innovar. Hay dos cosas que se llevan muy mal, es la innovación y la regulación. Y nuestras zonas rurales están excesivamente reguladas. Seguramente, y además con muy buena fe por parte de los gobiernos nacionales, regionales, locales, diputaciones, hemos ido poniendo en los territorios diferentes capas de regulación, de protección, y a la hora de ser capaces de que nuevos pobladores o la gente que estaba en el territorio quisiera innovar, es prácticamente no difícil, no imposible, pero sí se tienen que armar de paciencia para ser capaces de hacer cualquier tipo de innovación en el mundo rural. Coincido con Paloma en que no es una cuestión de inventar nada, sino muchas veces es hacer lo mismo que hacían en el pueblo, pero hacerlo de una manera más sostenible, más moderna. Pero hoy en día, entre todos, y esto es un buen lugar para decirlo, tenemos que ser capaces de cambiar el chip, ¿no? Yo creo que hemos este ansia de proteger el espacio natural le está llevando en cierta manera también a matarle, porque no somos capaces de innovar en un territorio donde prácticamente no nos dejan hacer nada. Y podría poner muchos ejemplos, ¿no? Pero cuando intentamos en las zonas rurales dar subvenciones o apoyo a jóvenes que vienen al territorio a tratar de hacer cualquier cosa, incluso pobladores de las zonas rurales, es muy difícil. Cuando conseguir un permiso para hacer una pequeña quesería, lo primero le pedimos la misma normativa para hacer una pequeña quesería en una zona rural como si fuera a hacer una gran fábrica de quesos de la leche. Pero es que luego tardan 7, 8, 9, 10 años en conseguir todas las autorizaciones. Parque Nacional, zona LID, zona natural, el propio ayuntamiento, la confederación, medio ambiente. Es muy difícil innovar en un lugar donde está tan encorsetado, con tantas regulaciones, y aún así pues hay gente súper valiente que es capaz de ir, esperar y hacer cosas. Y lo hemos visto en proyectos. Yo mismo en mi propio ayuntamiento, cuando pensamos en hacer hace 10 años la primera vía ferrata que se hacía en la cornisa cantábrica con puentes, tuve a todo el mundo en contra. Medio ambiente, el tema de la Federación de Montaña, incluso la propia hostelería del municipio decía que iba a haber accidentes, que la imagen del pueblo la iba a distorsionar. Bueno, hoy es un ejemplo. En aquella zona pasan 20.000 personas por el puente, hay varias empresas que viven de esto, y hoy se lleva a Fitur como un ejemplo de desarrollo sostenible en la montaña, etcétera. Bueno, quiero decir que quería apuntar, seguramente que los compañeros van a aportar otro tipo de cosas, pero quería apuntar el tema de la regulación. Tenemos que haber un pacto en el territorio por agilizar todo ese tema. Marian, como directora general de FOAS, aparte de representante de SPA, ¿coincides en estas historias de las trabas, a veces administrativas, a veces regulatorias? Totalmente, totalmente. Hay una frase relacionada con la innovación que nos dice que no esperemos conseguir resultados distintos si seguimos haciendo siempre lo mismo.
Y bueno, la España interior, las zonas rurales, llevan 70 años perdiendo población, entonces por algo será. Debemos hacer algo y debemos hacer algo nuevo. Y nos preguntaba Renato si conocemos algún modelo en el que fijarnos, algún modelo, alguna experiencia exitosa. Y nosotros desde la red SESPA siempre visitamos las Highlands and Islands escocesas, y realmente ese es un modelo de referencia, y es un modelo de referencia en innovación. Pero como bien decía Paloma, la innovación entendida mucho más allá de la innovación tecnológica. Ellos empezaron con innovaciones en todos los ámbitos, innovaciones en el ámbito de las comunicaciones, primero comunicaciones terrestres, marítimas, o sea, haciendo que todos los lugares de las Highlands and Islands estuvieran conectados. Después hicieron la innovación vía fibra y consiguieron a finales de los 80 mallar el 80% del territorio, que es una barbaridad. Después siguieron la innovación con servicios a la población, como la salud a través de la teleasistencia, la innovación en la universidad con estudios online, con una universidad muy cercana, pero que no es necesario asistir a la universidad todos los días. También hicieron otro tipo de innovaciones que os habéis referido un poco, como son las innovaciones sociales, buscando, como diría yo, un poco los líderes que hay en todos los territorios, en todas las zonas, y dotándoles de las herramientas para que al final ellos sean capaces de generar riqueza y de generar desarrollo en su territorio. Y también, hicieron innovación a través de una agencia, digamos una agencia de desarrollo pública, funcionamiento privado, y que es la que ha conseguido que en los 60 años que llevan, digamos, haciendo innovación en las Highlands and Islands, pues hayan conseguido incrementar su población en un 22%, cuando el resto del país está incrementando solamente el 2%. Es decir, yo creo que tenemos que ir a una innovación entendida desde un punto de vista más amplio, integral, que abarque todo, que abarque lo económico, lo social, lo medioambiental, y que en el momento en el que estamos, sobre todo, que se centre en la persona, en el capital humano, que al final sea el motor del cambio. Luis, te queda el último turno, más difícil porque ya han dicho cosas interesantísimas, pero seguro tu visión también sobre esta historia de la colaboración público y privada. ¿Tú también confías en eso? Bueno, yo creo que hubo un momento en la historia que se dio la revolución industrial y al final las personas tenían que estar unidas a la fábrica. Eso ha cambiado. Yo creo que el sector público no sabe adaptarse a la velocidad de los tiempos. Entonces creo que debe venir de la mano. Se habla de la innovación social, se habla de la innovación tecnológica, pero yo creo que hoy en día la innovación es de las personas. Todos esos territorios tienen una serie de líderes que son a los que les tenemos que empoderar para que vayan adelante. Porque no importa a qué se dediquen, pero en cada territorio hay, si detectas 10, 12 líderes, como de hecho han hecho ellos, ¿no? Hacer clubes, eso es lo que te permite. Y eso al final termina arrastrando a la administración pública. Si esperamos que la administración pública venga a poner las soluciones a una manera que no es que no quiera, es que muchas veces es que no puede, porque los cambios en la administración pública son muy lentos, nunca se va a dar. Entonces, en esta época en la que estamos, que no es una época de una revolución, sino que es una revolución cada año. Es que donde estamos aquí, venimos el año que viene si hiciéramos la cumbre otra vez y el mundo ha cambiado. Hay unas máquinas que están aprendiendo que en un año, y ahí tenemos una curva exponencial de aprendizaje del machine learning, que o nos empezamos a espabilar ya y empezamos a adaptarnos a los nuevos cambios, pero desde luego lo que no podemos es tener políticas de villa arriba y villa abajo en un mundo donde tu proveedor está en Uruguay, tu comprador está en Finlandia y vienen dos chicos a hablar contigo por Skype desde Australia. Entonces yo creo que hay que cambiar esa mentalidad de yo soy de aquí y el vecino hay una frontera en medio, a que nos unamos y con una marca común intentemos pelear en un entorno global. Gracias. Bueno, yo creo que todo lo que estáis diciendo nos anima a seguir adelante porque, como siempre, más allá de innovación, ahora hablaremos de tecnología, al final el peso de las personas. Es lo que todos coincidimos en que las personas son fundamentales para seguir llevando adelante los proyectos y que hay que confiar y empoderar más a las personas. Y hay talento innato, que lo hemos hablado varias veces, Paloma, en estas personas que hoy en día muchos decimos, hablamos de los millennials como pensando que se va a acabar el mundo, pero sin embargo sí que estamos viendo que las personas son fundamentales y que el talento está donde menos te lo esperas. Bueno, y no solo hay talento, hay algo que es clave, que es conocimiento, y conocimiento histórico.
Cuando uno se va a cualquier zona de España, yo siempre digo a todo el mundo lo mismo, ¿no? Digo, bueno, tú vete a cualquier zona de España y mira qué estaban haciendo los locales de los romanos acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todas las zonas hay un conocimiento experto sobre 3 o 4 industrias, por lo menos, y suele tener que ver en origen con la explotación de los recursos naturales que hubiera en cada sitio, y después pues puede por factores sobrevenidos, como que haya habido alguna gran industria pues que se ha instalado allí, y eso, bueno, pues hay generaciones ya de personas de cada sitio pues que han trabajado en determinada industria y que conocen aquello, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas de hacer la innovación desde entornos más pequeños, desde el entorno local precisamente, es que se tiene bien concentrado ese conocimiento experto, y además se tiene alrededor a gente que no solamente tiene el talento y el conocimiento, sino que tiene el afecto también. Es gente que tiene un incentivo muy poderoso, que es el afecto por lo propio, ¿no? Y eso son elementos de enorme utilidad a la hora de gestionar la innovación, el desarrollo, la creación de riqueza, utilizando tecnología, utilizando ideas que también son efectivamente innovación, etcétera, ¿no? No sé qué pensáis. No, yo creo, trasladando también el tema a Secundino sobre esta historia, que estas personas que muchas veces nos empecinamos en intentar conectar personas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer con la tecnología es conectar territorios. O sea, no es esperar a conectar a una persona porque verdaderamente valga, sino conectar territorios. Bastará con la plena conectividad del territorio en el futuro, porque muchas veces pensamos que la tecnología es urbanita, cuando en realidad donde más se necesita es precisamente en estas zonas donde hoy no la tenemos. O sea, para dinamizar la actividad y la competitividad en estas pequeñas poblaciones necesitaremos inteligencia en esas redes, necesitaremos servicios, aplicaciones. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Además, has dicho una cosa que siempre digo en todos los sitios donde voy. Necesitamos conectar el territorio. En este caso no es la persona. Las personas vamos y venimos y nos movemos, ¿no? Hace poco veía en una gran multinacional que decía que no era cierto que nosotros estábamos hiperconectados, España, ¿no? Porque teníamos muchas tablets, muchos ordenadores. Digo, sí, a nivel personal sí, pero tenemos un mundo rural que no está conectado, no hay inteligencia en ese territorio. Tiene que ser inteligente, es el propio territorio, ¿no? Y también no estoy de acuerdo en ese debate que hay en el, no sé si es interesado o no, pero porque nos hacemos eco muchas veces de ese debate de si tiene que estar el territorio rural conectado, tiene que haber fibra óptica, la digitalización, etcétera. ¿Cómo que tiene que estar? Debería de estar ya. Es algo que no sé por qué hay un debate. Yo vivo en un pueblo de 100 habitantes y yo quiero tener la fibra óptica igual que todos los que viven aquí. ¿Pero por qué no? ¿Pero cuál es el coste de llevar la fibra óptica y la digitalización al mundo rural? ¿700 millones de euros? ¿De qué estamos hablando? En el próximo periodo de programación, un 5% del segundo pilar va a venir para la digitalización y para los Smart Building y territorios inteligentes. ¿En qué no nos vamos a gastar España, por ejemplo? ¿En llevar la fibra óptica a los pueblos? Cuando esa autopista ya deberíamos de tenerla hecha y ese 5% deberíamos de gastarlo en lo que acabas de decir, aplicaciones. ¿Os imagináis ahora mismo el mundo rural con las nuevas tecnologías ser capaces de gestionar, por ejemplo, gestión integral del agua, donde muchísimos municipios no pueden gestionar el agua, no pueden clorar el agua, no lo pueden llevar porque no es rentable por ninguna empresa ni por el propio ayuntamiento, cuando ahora la tecnología le permitía con un teléfono ser capaces de mirar todos los contadores, leerlos, ver el cloro que tienen, la turbiedad, a un precio, un coste ridículo? Pues no se puede hacer porque no hay fibra óptica. O nos imaginamos toda esa gente mayor, esa gente que al final decide meter al abuelo en una residencia porque en el pueblo no pasa nadie, se puede caer el abuelo porque sale de casa y está 3 horas en el suelo tirado y no le ve nadie. Si tuviera inteligencia esa casa y podíamos hablar con el abuelo, o empresas se dedicaran a vigilar al abuelo a distancia, o hablar con él o verle por videoconferencia. Esa y 1 millón de cosas que se podrían hacer con las nuevas tecnologías. La gestión de los animales salvajes. Hoy, en sitios donde hay gestión de la telefonía móvil,
se puede llevar los aparatos estos que llevan las ganaderías en las montañas y puede saber el ganadero dónde están su ganadería constantemente. Además le da el parámetro, incluso le dice, yo tengo ganaderos allí que le dice si el lobo ha estado cerca de tal, porque lo sabe por la agitación del animal, etcétera. Pero incluso se podría llevar a la fauna salvaje para ese conflicto que hay entre el lobo y los animales de las montañas. Entonces, sí, la innovación y la digitalización y el territorio inteligente ya deberíamos de estar en marcha de llegar al último pueblo. Esto tendría que ser como hace 50 años, que fuimos capaces de llevar el alumbrado público a la última casa del último pueblo. No sé por qué hoy no está en marcha todo eso. Marian. Pues no puedo estar más de acuerdo. Primero el 1 y después el 2. Primero conectividad y después, sin lugar a duda, llegarán todas las aplicaciones inteligentes. Desde el punto de vista de las empresas, pues bueno, las empresas tienen una capacidad innata de adaptarse a todos los cambios. Con lo cual, en el momento de la conectividad, pues en el medio rural hay un montón de empresas que empezarán a apostar por el 5G en la agricultura, en la ganadería, un poco lo que estaba comentando Secundino, por el turismo virtual, por los tours virtuales, todos los temas que estábamos comentando, teleasistencia, telemedicina, es decir, pero primero conectividad. Y es un poco curioso porque dile tú a una empresa pequeñita del medio rural que tiene la obligación de, bueno, que solo puede recibir notificaciones electrónicas de la administración. ¿Cómo recibe notificaciones electrónicas si es que no tiene internet, no tiene acceso? Es decir, estamos viviendo en un mundo de locos. Y coincido en que es necesario conectar territorios y no conectar ciudadanos, porque hasta la fecha, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las grandes operadoras tienen como objetivos conectar a 5 millones de habitantes en España. Pues bueno, un poquito Madrid y realmente ya lo tienes. Conectemos territorios, hagamos que el 5G llegue a los territorios y no a las personas, porque si no nos quedaremos siempre estas zonas blancas, que nunca sé por qué se llaman zonas blancas y no zonas negras, donde al final los abismos son insalvables, especialmente en materia esta de nuevas tecnologías. Luis, te lo complico un poco más, siguiendo y ahondando en lo mismo. Creo recordar que leí una frase tuya en la que decías que, bueno, que mientras los problemas sean solo de presupuesto, que son fácilmente arreglables, porque solo hace falta poner dinero, pero que al final también son problemas de personas. Y aquí las personas, para ellos ya me imagino que la tecnología, la conectividad es como el agua caliente para nosotros o como la luz, es algo ya básico y fundamental. ¿Cómo arreglamos todo esto? Bien, nosotros tuvimos del primer repueblo una experiencia que fue en Gredos, del segundo hemos tenido otra y al final son completamente complementarias, ¿no? De la primera es que al final las poblaciones tienen que tener una serie de servicios mínimos, ¿no? Y entre esos está la conectividad. Pero es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, si yo pienso en el pueblo de mi abuela, en Segovia, que tiene 300 habitantes, tú puedes poner un canuto de 7G, si quieres. Puedes poner una autovía desde Madrid directa sin peaje. Puedes ponerle un aeropuerto al lado y no se va a repoblar, porque falta algo más. Entonces, la conectividad es importante hasta cierto punto, al igual que es importante tener una escuela, al igual que es importante tener una secundaria y donde estudiar una FP, ¿no? Entonces, hay casos, por ejemplo, no sé si alguien conoce Sende en Orense, que es una aldea tecnológica que los veranos se junta gente, que ya se juntan creo que de 65 países. El primer año se conectaban con una red que daba vergüenza y la mayoría eran programadores, ¿no? Entonces, si hay voluntad, la conectividad termina viniendo, porque lo que sí que tenemos que tener claro es que las empresas privadas no van a poner donde no es rentable la conectividad. Entonces, primero hay que generar esa demanda y después la administración pública verá, o a través de fondos europeos se puede poner la conectividad. Pero es como el nuevo mantra, ¿no? Estaba el mantra de la autopista en un momento dado y ahora está el de la conectividad, pero yo creo que tenemos que generar el caldo de cultivo para que realmente esa conectividad muy necesaria sea además útil. Totalmente de acuerdo. Marian, bueno, aprovecho para decir que el ejemplo de las Highlands está en nuestro informe dentro de 3 ejemplos que hemos puesto prácticos, pero lo engancho con el tema de la industria, porque otro de los grandes desafíos en nuestras zonas despobladas es la atracción de industria, que se instalen en ellas, que generen riqueza,
Sin embargo, la industria sigue perdiendo peso a nivel nacional. Lejos de alcanzar el objetivo de representar el 20% de nuestro Producto Interior Bruto, que nos marcaba la Unión Europea para el 2020, hoy estamos en el 12,6 y estamos 3,6 puntos menos que hace 8 años. O sea, sigue empeorando. ¿Podría el desarrollo de industrias locales o regionales incluso, que aprovechen los recursos autóctonos, como decía Paloma, ser no solo el revulsivo para estas zonas, sino además actuar como dinamizador de la reindustrialización y de la atracción de personas, la atracción de escuelas, FP, y al final revertebrar todas estas zonas? Es evidente que sin empresas no hay desarrollo posible. Entonces, una de las palancas, lógicamente, debe ser el apoyo a las empresas. Y hay una frase muy bonita que me encanta de vuestro informe, que es el de que Arquímedes utilizaba una sola palanca para mover el mundo, y que hoy en día, para solventar este problema que tenemos del problema demográfico, deberíamos utilizar varias. Nosotros cuatro, pero y aún así pensamos que no nos hemos metido en temas de fiscalidad, que son necesarias muchas más. Claro. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, lógicamente, es necesario, pues bueno, el apoyo a las empresas y sobre todo a las empresas que generen valor en el territorio. Y bueno, como bien decías, empresas que puedan utilizar los recursos autóctonos. Yo creo que estamos en un momento en el que la sociedad se ha sensibilizado de otra manera, hay otro tipo de comportamientos de consumo. Entonces sí que es verdad que se está dando y se va a dar un apogeo de determinados sectores, como puede ser el de las energías renovables, que bueno, mayoritariamente van a estar o están implantadas ya en zonas rurales, la agricultura ecológica, la ganadería ecológica, con la consiguiente producción alimentaria, el turismo sostenible, como he dicho, la utilización de otros recursos endógenos, transformación de recursos endógenos, por ejemplo, de los productos forestales, como puedan ser bioproductos para pues yo qué sé, materiales textiles, resinas, en fin. Pero yo iría un poquitín más allá y apuntaría al tema de la fiscalidad diferente. O sea, hay que apoyar a las empresas, pero hay en determinados territorios que además es necesario solventar ese abismo que se ha creado de una manera, digamos, ambiciosa, con ganas, con una política real que acabe con esas diferencias. Entonces, bueno, una política fiscal que digamos que es evidente, se ha hecho siempre, ¿no? Se ha hecho desde la época de la Reconquista, lo están haciendo pues países como Francia, como Reino Unido, como China, Perú. Pues con eso, lógicamente, sí que conseguiríamos crear ese caldo de cultivo. Conseguiríamos más empresas, más empleo, más riqueza, y no solamente redundarían en los territorios, sino también en los territorios de alrededor y, desde luego, pues en todo el país. Luis, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo quiero volver al tema de la industrialización. Porque no solo es que creo que no sea, la industria se llevó a nuestros abuelos del pueblo, el sector servicios hizo que no quisieran volver sus hijos, y el sector cuaternario es el que hará que una nueva generación nos podamos ir a vivir al pueblo. Nosotros lo que hemos detectado es que hay dos personas que van a repoblar los territorios, ¿no? Uno es la persona que tiene el arraigo en la tierra, que ya ha tenido a lo mejor una vivencia, que tiene cierta edad, pero luego hay una comunidad nueva, que esta es la que hay que detectar, hay que ver dónde está y volverte atractivo para ellos, que son los que volverán. Y ellos volverán por el sector cuaternario, no por el secundario. Yo creo que ya hay que cambiar, y esa parte de ir a la innovación, de ir a un valor más agregado, es el que nos hará, porque desgraciadamente en el mundo en el que estamos hoy en día, reindustrializar el país se me asemeja como algo muy difícil. A mí me encanta todo lo que dices. Y me gustaría añadir una cosa, que es que todo el mundo tenía que tener esa mentalidad que tú tienes, que es la mentalidad expansiva versus la restrictiva o la asistencial. Es decir, se piensa muchas veces en las tecnologías como un factor de asistencia o de remediar, digamos, cuestiones en el ámbito rural o en la España que llaman vaciada, ¿no? O vacía. Y una de las cosas que yo considero más importante para que en España se genere riqueza a partir de estos polos pequeños, en lo que creo absolutamente, es precisamente eso, que se vea la oportunidad, que es lo que tú acabas de mostrar. La tecnología nos hace ubicuos,
existe tecnología para hacer un montón de cosas de forma remota, existe tecnología ya disponible, fácil, además barata, para explotar muy bien todos los recursos, y lo que hace falta es que más gente piense como tú, que esto es una oportunidad. Cada vez somos más. Pues sí, ojalá, ojalá. Secundino, tu visión sobre el tema de la industria, tú que estás en una zona que ha sufrido vaivenes. Me gustaría, antes de hablar de eso, me gustaría poder volver al anterior y decir que no estoy de acuerdo con vosotros, porque quiero decir que porque vamos a estar de acuerdo, ¿no? No, eso es lo que necesitamos. Quiero decir un que, debate. aparte de que haya mucha gente que comparto, lo que hace falta es que haya mucha gente que piense como él y que viva en el pueblo. Eso es fundamental. Quiero decir, porque si pensamos en un mundo idílico pero no vivimos en el pueblo, no solucionamos el problema. O sea, vamos a ver, hay pueblos en España, sin salir de mi zona, que no tienen ni telefonía móvil, ni televisión, internet. Para bajarte una imagen tardan días. ¿Pensamos que hoy un adolescente le vamos a tener en un pueblo sin redes sociales? Y mis hijos, que yo tengo 2 hijos de 12 y de 11 años, ¿no van a poder tener ese mundo de la tecnología? ¿Me estáis diciendo eso? Pero si esto no es una cuestión de si esto va a ser la solución definitiva del mundo rural, es una cuestión de que yo tengo derecho a ello. Es una cuestión de derecho. Yo vivo en un pueblo de 100 habitantes y tengo derecho a tener eso. Luego, si soluciona o no soluciona el problema del mundo rural, ya le veremos. Pero es una cuestión de médico. Yo tengo la necesidad de tener la sanidad, independientemente que sea la solución del mundo rural o no. Son muchísimas cosas las que necesita. Precisamente en este documento lo que aparece es que hay muchas aristas, no es solamente una pequeña arista. Mira, yo el otro día, la red española, yo colaboro incluso económicamente con unos chicos, con 2 chicos que han salido de una incubadora de Madrid con una idea que a mí me ha parecido genial, que es, están en un pueblo, en Somiedo, en un pueblo de montaña, ¿vale? Y uno de las empresas que ha creado estando allí es un motor que colabora con Google para las empresas. Otro cliente de los que tiene es el tema de ferrocarriles alemanes para gestionar sus vacaciones. Ahora vamos a gestionar el poder llevar gente que está en el paro de las ciudades, que quiere ir a hacer 6 meses de experiencia, a vivir a un pueblo, lo van a pagar todos ellos. ¿Sabéis por qué están en Somiedo? ¿Y sabéis por qué lo vamos a hacer allí? ¿Sabéis por qué? Porque hay fibra óptica. Si no hubiera fibra óptica y fuera inteligente el territorio, no lo podríamos hacer. Yo miro con envidia. Yo con el alcalde de Somiedo estaba el otro día viendo la sala que tiene y la gente viviendo allí, gente joven, súper preparada, y viviendo en la zona rural de montaña con 1 metro de nieve. Yo lo veo con envidia. A todo esto que tenemos que unir, que la gente quiera volver a vivir a los pueblos. Toda la razón. Con la pregunta que estabas haciendo con el tema de la reindustrialización, yo también es cierto que comparto con ellos, esto sí, el tema de que va a ser muy difícil volver otra vez porque mirar, si os dais cuenta, yo que vivo en un pueblo, lo que hemos hecho los últimos 50 años en España es, de alguna manera, concentrar los servicios, concentrar las empresas lejos de donde se producían los productos. Yo el otro día visitaba una fábrica de sobados en Cantabria, donde todos los días se producen 1 millón de sobaos y van para toda Europa y ahora se están exportando a China, etcétera. Ahora mismo el exceso de regulación y el no tener leyes adaptadas al medio rural, que ha hecho que todas las fábricas del sobao, que todas son originarias de un pueblecito de 100 habitantes de Vega de Pas, no hay ninguna en Vega de Pas. Todas están en el arco de la bahía, en los polígonos industriales que hemos diseñado para hacerlo. Entonces, hemos llevado la industria, las hemos llevado a los polígonos cerca de las ciudades, y ahora decimos, no, queremos que vuelvan a los pueblos. Eso es muy complicado. Mirad, hay una cosa que está haciendo, por si acaso luego no sale en el debate, y me gustaría ponerlo encima de la mesa, porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad. Toda Europa
ellos lo saben, llevan muchos años haciendo lo que le llaman el Rural Profile, ¿no? Que es ni más ni menos que aplicar la lupa a absolutamente todas las leyes que ponemos encima de la mesa. Y ninguna ley en España no se aplica, pero es que ninguna ley en España está pensando en la gente que vive en las zonas rurales. El otro día visitábamos Guadalajara, un pequeño bar de un pueblo de 30 habitantes y unos chicos montan un bar. Bueno, pues vino el inspector y se le cerraba. ¿Por qué se le cerraba? Porque no tenía lavavajillas. Porque según la normativa, que la normativa es para todo Castilla-La Mancha, tiene que tener lavavajillas. Y le decía al chico, pero si yo voy lavando los vasos para los 30 clientes que tengo, no hay normativas. El otro día mi médica, la doctora que yo tengo en mi pueblo, Alicia, que es un encanto de mujer, por cierto, que para que los viejucos de mis 7 pueblos no se vayan, le he abierto yo, el ayuntamiento, consultorios en cada pueblo para que no se muevan de allí. Me dice que se marche. Le digo, ¿pero cómo te vas a ir? Dice, sí, es que en el municipio de Alao gano 500 euros más. Digo, ¿y eso? Dice, porque es que en tu municipio hay menos cartillas. No hacemos leyes pensando en la gente que vive en el medio rural. Toda la legislatura pasada, y con esto termino, que no quiero acaparar, luego en la siguiente, si quieres, no hablo. Que a mí me parece fundamental esto. Toda la legislatura me he tirado denunciando con Miguel Ángel Revilla, en Cantabria, una chica en los picos de Europa, enfermera con 3 hijos, y tenía la plaza de enfermera al lado de Santander, 1 hora 45 minutos para ir a su plaza de enfermera. Quería renunciar, irse a la del pueblo, que no quiere ir nadie a la del pueblo. Y si renunciaba a la de Santander, que quería todo el mundo, tenía que estar 2 años en el paro. Otra ley pensada en el mundo urbano. No hay una ley pensada en el mundo rural. Empecemos por lo fácil. Es que se me hace muy difícil que tengamos normativas para el mundo rural si ni siquiera somos capaces de tener un gobierno. No, y yo lo que iba a trasladar a Secundino es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, pero además que no lo veo contradictorio, además lo veo complementario con lo que decían antes Luis y Paloma. O sea, no me parece tu desacuerdo, me parece que no era tal en realidad, sino que estabais todos hablando de lo mismo, pero desde diferentes ángulos y desde diferente punto de confluencia hacia lo mismo. Y es que todo permita que la gente vuelva a estar en el pueblo con todas las cosas que necesita. Y desde el pueblo tener esa ubicuidad necesaria para dirigir empresas, para gestionar proyectos, para poner en marcha cosas innovadoras. Y ahí creo que nos quedan 5 minutos. Voy al punto que es mi punto favorito. Reconozco, nosotros en el informe no hemos puesto las cosas en orden de importancia, ni las palancas ni las conclusiones, pero si hay que elegir uno de los 4 puntos, siendo los 4 fundamentales desde el punto de las palancas, para mí el de la educación y el del empleo, pero sobre todo ligado a educación, formación como tal, es el más importante. Y quería hacer una pregunta a Luis, pero que luego opinaseis todos rápidamente. La educación, para mí, hoy está lastrando España, que no haya ni siquiera un pacto por la educación a nivel global con el gobierno. Pero en cualquier caso, para la España rural, todo bien dirigido, encauzado, yo creo que estamos de acuerdo en que podría actuar como factor vertebrador. ¿Qué aspectos podría contemplar un modelo de educación que generase oportunidades para los jóvenes y que puedan, por lo tanto, formarse en sus pueblos, sus comarcas de origen, como desarrollar allí su vida profesional? Serían el ejemplo a seguir algunas de las iniciativas tomadas en algunas poblaciones con la FP Dual, incluso la posibilidad de hacer parte de los cursos a distancia y presencialmente solo desplazarse una vez al mes o cada 2 meses. ¿Cómo lo ves? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, la FP que había anteriormente en un momento dado se quitó porque dejaba de haber la posibilidad de que hubiera las prácticas en empresas. Por eso se dejó en un momento dado hacer y ahora se está recuperando. En el caso concreto de Sierra de Arcos, que es el último que hemos trabajado, tiene el problema que cada año cambian los profesores porque vienen desde Zaragoza, no quieren estar ahí, no tienen arraigo, ¿no? Pero en otros territorios, como Gredos que hemos visto, existe esa comunidad de profesorado que tienen en muchos aspectos mejor educación que en la ciudad, ¿no? Para empezar, el número de alumnos por clase. Pero lo que sí que es cierto, y yo lo tengo clarísimo, es que seguimos estudiando como estudiaban en 1920 para un mundo que ya no es así. Entonces, más que adaptarlo al entorno rural, es que creo que tenemos que tener un cambio de mentalidad en la educación de manera inmediata, y qué mejor que hacerlo desde lo local y desde lo comunitario. Es decir, lo que estamos hablando hasta ahora, que es una de las cosas que nosotros detectamos en el último repueblo, que es
existen 3, 4 recursos infravalorados y tienes 10, 12 líderes. Entonces, haz una educación basada en la suma de ambos, esos 3 por los otros 12, y te saldrán maravillas. Porque si esperamos a que haya un cambio en la reforma educativa, perderemos 2 o 3 generaciones en el Inter. Marian. Bueno, yo creo que es necesario enfocar la educación superior, tanto la FP como la universidad, hay que enfocarla en el territorio, en los recursos del territorio, y hay que hacer una cierta planificación de qué es lo que se necesita en el corto y en el medio plazo. Y bueno, sobre todo pensar la educación superior desde el territorio, para el territorio y por el territorio, porque lo que ocurre ahora es que la gente se va, bueno, yo soy de Soria, la gente acaba yéndose a estudiar a Madrid porque no están las titulaciones y al final esa gente es muy difícil que venga. Entonces hay que repensar la educación y centrarla en las posibilidades que va a tener en el corto plazo en cada uno de los territorios. Secundino quería saltar turno, pero... No, por aportar No, nada, no. un minuto. No, estoy totalmente de acuerdo. Por aportar algo, yo cuando llegué a la alcaldía hace casi 20 años tenía la orden de cerrar el colegio porque bajaba de esos 4 niños, el rango ese que tan famoso, ¿no? Y yo le pedí al consejero que me diera una oportunidad, que me dejara una legislatura intentarlo, ¿no? Porque tenía en la cabeza varios proyectos que yo creía que iba a ser capaz de que iba a haber más niños y tal, ¿no? Y efectivamente, uno de ellos fue el balneario, bueno, una serie de proyectos, ahora hay 15, 16 niños, no se cerró el colegio. Mirad, me parece fundamental que los primeros años la escuela rural esté abierta, porque si no hay ese apego al territorio en los primeros años de tu vida, va a ser muy difícil que luego, cuando seas mayor, haya el cariño. Y luego unido a la dignificación de vivir en el mundo rural. Nadie te prepara, vas a la FP o vas a... Bueno, la FP mal, pero cuando vas a la universidad nadie te prepara para vivir en un pueblo, ni para trabajar en un pueblo, ni las oportunidades de vivir en un pueblo, ni dignificar la vida en el pueblo. Y me parece que ahí hay un infinito trabajo. Paloma. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y me gustaría por añadir algo diferente, ¿no? En un plan un poco distinto. Diría que hay que revisar muy profundamente y muy rápidamente el temario, digamos, ¿no? Ahora lo que llaman ahora las disciplinas STEM, ¿no? Las matemáticas, ciencias, tecnología, etcétera, se estén en el ámbito rural, se esté en un pueblo pequeño, se esté en una ciudad grande. En España eso está muy mal desarrollado, muy poco. Y hay otra cosa que yo defiendo que hay que meter también en el ámbito educativo, que lo han hecho ya varios países también, que son las finanzas. Es decir, el gestionar con rentabilidad, por un lado, y por otro lado, entender tecnológicamente todo lo que va a ser necesario en el futuro, son 2 cambios específicos, concretos, que yo metería en España, como hay que multiplicar por 17, ¿no? Porque esto está cedido a las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, pues yo creo que las 17, como no van a tener un problema ni de lengua, ni de cultura, ni de cosas históricas relacionadas, ni con las matemáticas, ni con las finanzas, ni con la tecnología, etcétera, ni con la ciencia, pues a lo mejor se pueden poner de acuerdo todas en fortalecer o en introducir directamente estas 2 cosas. Y la tercera sería el arte, o las 2 terceras, el arte y la filosofía. Gracias. Creo que estamos llegando al final. En lugar de proceder ahora a contaros un poco cuáles sean las 7 conclusiones de nuestro informe, que coinciden casi totalmente con las cosas que hemos estado diciendo, tenemos aquí el informe para el que lo quiera coger y lo pueda ver. Se lo puede descargar además en nuestra página web. Yo solo os pido un último esfuerzo de 5 segundos a cada uno. Es una pequeña trampa. Un titular. Si mañana pudieseis ver reflejado en los medios de más tirón de este país una frase vuestra para llamar a la acción, ¿qué contaríais? Nosotros estamos diciendo que para mover España tenemos que movernos todos, que no podemos estar esperando a que nos arreglen los demás las cosas. Y por eso desde la Fundación estas multinacionales se están poniendo en marcha. Si tuvieseis esa oportunidad, ¿qué diríais? Yo diría que los políticos aprendan tecnología. Yo pediría que la gente que volviera a mirar a los pueblos y que fuera capaz de legislar pensando en la gente de los pueblos. Yo plantearía que
que ya basta de políticas cortoplacistas y que vayamos a políticas ambiciosas que de verdad hagan que se produzca el cambio que estamos esperando. Yo, en modo de titular, la innovación, la venganza de los pueblos. Bueno, pues muchísimas gracias y un verdadero placer y un orgullo estar con vosotros aquí hoy. Gracias a todos por habernos escuchado y os emplazamos a coger el informe a los que quieran, y si no, esto estará en streaming, con lo cual también os lo podéis descargar para poderlo revisar, y gracias a todos y hasta la próxima. Que me cargo el micrófono del MinCiu. Que es el autor del informe.